Argentina, el próximo socio global de la OTAN. Seguramente ante esta interrogante la respuesta sea un no. No queremos esto. Tú, querido público de Prensa Alternativa, que estás viendo este programa, responderías así, con firmeza. No hay manera. No, gracias. Pero no. Hay personajes que ven en esta posibilidad un propósito, un logro, un sueño, una hazaña. Y es nada menos que Javier Milei. Javier Milei acerca más que nunca a la Argentina con la OTAN. Un plan que ha sido divulgado en diversos medios de comunicación. El ministro de Defensa, Petri, alentando esta idea. Socio global. En una sociedad hay ganancias. ¿Qué va a ganar el ciudadano argentino con esta clase de sociedad? Usted, querido público, que seguramente muchos de ustedes son de Argentina, ¿creen que hay una ganancia de por medio? ¿Una sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene en la cabeza Javier Milei? Que además hace algunos días, de manera muy escueta, insinuó, ¿y qué tal si mandamos tropas para apoyar a Ucrania? El conflicto bordea cada vez más la región, sobre todo con líderes como este. Amigos, esto es Prensa Alternativa, mi nombre es Enzo Anchante y hoy tenemos un invitado de lujo, con quien conversaremos de este detalle importantísimo. Argentina y la OTAN, más cerca que nunca. Estamos hablando, por supuesto, de Eric Calcaño. Ya lo hemos tenido en algunos programas, usted seguramente lo reconoce, ha sido embajador de Argentina en Francia, senador, diputado, y es un escritor y político, una persona a la cual yo siempre estaría agradecida por su gentileza, por sumarse a nuestro espacio de Prensa Alternativa para dialogar de este y otros asuntos. Y llegó el día, querido Eric, de hablar de la realidad de Argentina. Teníamos pendiente esta conversación y yo te doy las gracias y la bienvenida a nuestro canal. Eric Calcaño. Muchísimas gracias de estar de nuevo, querido Enzo, en Prensa Alternativa, este lugar donde podemos pensarnos a nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero conscientes en alguna parte, tanto de la cabeza como del corazón, que tenemos un destino común todos. Y precisamente lo que vos decís acerca de la OTAN nos aleja de ese destino común. Es correcto, Eric. Yo te doy las gracias por esta presentación también. Es que en verdad nos aleja. Yo, la verdad, en su momento, cuando vi la información desde mi celular, dije, esto debe ser un fake news, un mal chiste, ¿no? Veía, yo lo veía, decía, por impulso de Estos Milei, porteños que sí, tienen ese sentido del humor tan... sí, de hecho, vi ¿no? esta información, pues dije, por impulso de Milei, Argentina avanza en un acuerdo con Estados Unidos para ser socio global de la OTAN. Vi la nota y dije, no, esto debe ser una noticia falsa, ¿no? Un chiste mal Pero no hecho. solo no es falso, sino que además es vieja la noticia, Ajá. porque la OTAN ya había nombrado a la Argentina como aliado extra OTAN en la época de Carlos Saúl Menem, en los 90. Sí. Seguro que los peruanos lo recuerdan, habida cuenta que fue el presidente que traicionó al Perú y mandó armas a Ecuador, cuando esos dos países estaban en una conflagración. Y acá hay muchas puntas, hay muchas aristas. Sí, Pero es todo tan confuso, Eric, eso es lo que quería llegar. Es tan confusa la información que llega, pero este acercamiento entre Milei y los Estados Unidos, y se habla incluso de la OTAN, ¿qué impresiones tienes tú al respecto, querido Eric? bueno, la primera impresión es una revolución estomacal, que es una cuestión contra natura, es lo primero que uno puede sentir como patriota, como sudamericano, como latinoamericano, como aquellos que pensamos que el sur global es el camino para nuestros pueblos, nuestras sociedades y nuestras naciones. Pasado ese momento de asco, lo que se ve es que esto es parte de una construcción política. ¿Cuál es la construcción política de Milei? Milei es una persona, más allá, vamos a dejar de lado todos los aspectos psiquiátricos del personaje para ir realmente a la cuestión política. Porque Milei es nada más que una apariencia, hay una realidad. Esa realidad es la de los monopolios locales e internacionales que se están apropiando alegremente de la Argentina para saquear recursos naturales, etcétera, 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 lo que conocemos muy bien. En la Argentina, y también creo que en
todos los países de nuestra América, las clases dominantes siempre han tenido una articulación externa privilegiada. Por ejemplo, la Argentina, al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, estaba totalmente articulada con el Reino Unido. Es decir, nosotros les vendíamos trigo y carne y el Reino Unido nos vendía todas las manufacturas que uno puede imaginar. El gaucho, esa figura típica de la Argentina, bien plantado en la pampa, no tenía nada argentino. El poncho era de Manchester, los pantalones eran de Francia, el cuchillo también venía de Inglaterra, prácticamente no tenía nada que fuera realmente producido en la Argentina. Esa es la cuestión de la relación centro-periferia que después va a tener toda su teorización en el siglo XX. Entonces, ¿por qué la OTAN? Porque después de la articulación económica agroexportadora con el Reino Unido, la articulación a partir de la dictadura militar de 1976 fue con el sector financiero norteamericano. Y como Milei es una persona que no tiene muchos gobernadores, ni diputados, ni senadores, necesita una fuente de poder. Y esa fuente de poder puede venir de una nueva articulación externa, que esta vez sea con la OTAN. La oligarquía argentina siempre ha denostado a los gobiernos radicales, conservadores y peronistas que mantuvieron la neutralidad durante las dos guerras mundiales. Y Milei, que creo yo la posición correcta, por más que uno sea antifascista, obviamente, y Milei lo que quiere es precisamente volver al mundo como socio de la OTAN, cuando en realidad no es más que la puerta de servicio a limpiar los baños de la OTAN. Porque evidentemente el Reino Unido jamás permitirá que Argentina levante cabeza precisamente por el tema Malvinas. Ahora, eso nosotros ya lo vivimos en Argentina. Cuando la dictadura militar inicia la guerra de las Malvinas, no era para recuperar un territorio nacional ocupado por una potencia extranjera, era para que la dictadura durase más, porque ya se venía abajo, se deshacía, había huelgas generales importantes, el sindicalismo estaba en la calle. Entonces, usan la causa Malvina, que es una causa sagrada, para tratar de sobrevivir un poco más. Y Milei dice, si arreglamos con los norteamericanos, entonces vamos a tener una mejor perspectiva en Malvinas. Que fue lo mismo que dijo Galtieri. Galtieri es el que manda torturadores a Centroamérica para luchar contra el sandinismo, para luchar contra el farabundo Martí en El Salvador, y dice, no, como yo les mandé torturadores, seguro que me van a apoyar acá en las Malvinas y no se van a ocupar de Inglaterra. Eso es no leer la historia. Estados Unidos entró 2 veces en guerras mundiales por el Reino Unido. Entonces, está claro que ahí hay una unión que es indisoluble. Ahora, esa unión indisoluble entre los Estados Unidos y el Reino Unido, ¿nos conviene o no nos conviene? No, claro que no nos conviene. Entonces, Milei juega, o diríamos, si fuera un meme, diríamos, Milei is the new Galtieri. Cree que privatizando nuestros recursos naturales, entregando la tierra a las empresas públicas, liquidando a los sindicatos, a los estudiantes, a los trabajadores, a los jubilados, etc., va a quedar bien con Estados Unidos, alineándose con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Israel. Entonces le van a dar, no las Malvinas, por supuesto, pero sí la plata que necesita para no caerse. Nosotros en la Argentina estamos en un momento en el cual el salario es el más bajo de toda la historia. El dentífrico sale más caro en Buenos Aires que en Londres. Es decir, hay una distorsión de precios relativos que es absoluta. Y esta posición es insostenible. ¿Y cómo se sostiene lo insostenible? Mediante la violencia. Entonces, si la Argentina se incorpora como socio de la OTAN, si entramos al mundo, según la visión de Milei, que es ese mundo en el cual el siglo XIX tenía que ser Europa, ahora tiene que ser Estados Unidos. Nuestras oligarquías tienen un profundo miedo a que nosotros seamos nosotros mismos. Si arreglamos con la OTAN, entonces vamos a adoptar los conflictos de la OTAN. Y eso va a permitir ordenar el frente interno. Recordemos que durante los años 90, esta persona absolutamente nefasta para la historia argentina, que fue Carlos Saúl Menem, no solo hizo una política de privatizaciones, de flexibilizaciones, de entrega de la soberanía nacional, también traicionó a nuestros aliados históricos, como el Perú. También incurrió
en crímenes internacionales, como cuando suministró armas a Croacia, que eso estaba prohibido, pero eso evidentemente lo hizo a pedido de Estados Unidos. Después se voló el arsenal donde se suponía que tenías que tener esas armas para que no se encontraran. Fue la voladura de una ciudad entera, de la ciudad de Río Tercero. Imaginemos la locura de estas personas. Por lo tanto, el neoliberalismo argentino tiene la característica no solo de participar de la entrega activa del territorio nacional, de los recursos y de los derechos, pero también en traicionar a los aliados. ¿Quién ayudó a la Argentina cuando no había vacunas en ninguna parte del mundo? Rusia. ¿Qué vamos a hacer? Quedar mal con los rusos o mandar tropas a Ucrania. Es difícil describir al pseudoministro de Defensa, Luis Petri, porque es una persona que está muy atenta a lo que ahora los chicos llaman los outfits, ¿no? Cómo se visten. Entonces, si va con los marinos, se viste así de marino. Después, si va con los aviadores, es Top Gun. Si va con las tropas de tierra, es G.I. Joe. Es una persona absolutamente vacía. Y por desgracia, ese vacío lo llena la generala Richardson, que fue en visita a Ushuaia, donde había un proyecto de desarrollo de un puerto para la Antártida junto con la República Popular China, que también es algo bueno para la Argentina, porque si los ingleses nos ocupan las Malvinas, bueno, nosotros, si tenemos un puerto financiado por los chinos, además con toda una usina eléctrica, nos ayudan al desarrollo local. Después está la base. Los chinos, que yo voté esa ley, a mucho honra, los chinos tienen en la Argentina, en la provincia de Neuquén, una base de observación del espacio exterior. Entonces, la base china, llena de soldados del Ejército Rojo, espían, guían sus misiles, y es una base que es visitada por las escuelas de la zona. Es una base que además es de los chinos y también de los argentinos. No es una instalación militar. La seguridad de la base lo hace una empresa privada. Es decir, hay una psicosis de decir, bueno, no, los chinos son los malos, los rusos son los malos, cuando quienes ocupan nuestro territorio nacional son los ingleses, los británicos, y quienes nos están explotando en este momento son sobre todo los Estados Unidos, y comprarnos una guerra es como en la época de Carlos Saúl Menem, cuando mandó un destructor y una fragata a la guerra del Golfo. Después tuvimos 2 atentados en la Argentina, horriblemente luctuosos ambos, con muchos muertos, la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, que es una entidad representativa de la colectividad judía en Argentina, que es la 6ª a nivel mundial. Y ahí es donde yo me pregunto si esta vez los atentados no van a venir antes para crear una situación de terror y entonces sí, declarémosle la guerra a Rusia. Increíble. O sea, trato de entenderlo. Yo te estoy contando esto y te aseguro claro, que pienso claro. que estoy en una serie de mala ciencia ficción. No, parece, o sea, vamos, uno trata de hilar, de ser coherente, no hay explicación. O sea, pareciese... Bueno, la explicación es la construcción de poder. Ok. Entonces, Milei se agarra de Israel, se agarra del Reino Unido, se agarra de Estados Unidos y dice, bueno, tenemos que entrar en el mundo, a ver si consigue dólares para mantener el plan económico que nos está arruinando, pero sobre todo para ser, como se decía en una época, occidentales y cristianos. El neoliberalismo en la Argentina siempre va con guerras. La dictadura militar con la guerra de Malvinas, que no querían recuperar Malvinas, lo hicieron para perdurar. Carlos Saúl Menem con la guerra del Golfo, que era para quedar bien con Estados Unidos y que su plan económico funcione. Mauricio Macri perdió el último submarino que teníamos. Es decir, y esta persona dice, bueno, podemos mandar tropas a Ucrania, podemos hacer lo otro, aquello. Es decir, es extremadamente complicado entender esta vorágine de locura en la cual está inmersa la Argentina, que uno se levanta todos los días pensando cuáles van a ser las catástrofes de hoy. ¿Qué es lo que va a funcionar mal? ¿Dónde nos va a meter esta persona? A ver, y hasta uno podría pensar en, por ejemplo, ¿no? Bueno, en su momento, Milei hablaba mucho de esta cercanía, esta simpatía que tiene con Donald Trump, ¿no?
hasta el propio Trump reconoce que va a llegar un momento en que Estados Unidos se aburra de la OTAN, ¿no? Y patee el tablero de repente si es que la guerra con Rusia escala. En fin, pero yo quiero entrar a un punto, Eric, porque Sí, por favor. cuando yo leí la información, te juro, que te doy mi palabra, que yo pensaba que era una farsa, o sea, yo decía, esto debe ser un invento, pero hay que ver hasta qué punto, y no sé qué opinas tú sobre esto, es realista, por ejemplo, que Milei diga que va a enviar tropas a Ucrania. O sea, en realidad, basándonos en lo que ha dicho, ¿llegará a cumplir con esta advertencia, con este mensaje? ¿Hasta qué A ver, punto va a convertir la locura que él se imagina en algo tangible? bueno, eso es lo que no sabemos, pero lo que sí hay hoy, de hecho, son mercenarios argentinos que pelean del lado de Ucrania. Pocos, pero hay. Eso es una información que se puede ver, se puede saber. El hecho de dar asistencia bélica a Ucrania con munición argentina, vaya a saber para qué, ya nos pone en el lado de beligerantes. Y mandar tropas, bueno, sería preciso una declaración de guerra que debería pasar por el Congreso. Eh, Ahí creo yo que el sentimiento popular diría un poco basta, porque está destruyendo todas y cada una de las cosas que alguna vez hicieron grande a la sociedad argentina. Por ejemplo, la universidad, la educación pública, nuestros desarrollos nucleares, los reactores, las líneas aéreas. Eh, Digo, esto es, a ver, es difícil de expresar, pero lo que yo siento es que estoy como si tuviésemos un ejército de ocupación que está destruyendo todo lo que puede tener de bueno esta sociedad. La seguridad social. Hay una gran indignación porque hay extranjeros en las universidades. Y está muy bien. La Argentina ha formado grandes personas que después en sus países fueron grandes líderes y con los cuales hemos tenido siempre una relación amistosa. Digo, ¿de dónde es esa locura que sale de un nacionalismo tonto? Porque el único nacionalismo real es el nacionalismo popular, ese de la patria grande que tenemos que construir todos. Nuestro nacionalismo es un nacionalismo de futuro, no es un nacionalismo reaccionario diciendo, no, hay que echar a todos los inmigrantes. Si este país es producto de la mezcla de los indios con los españoles, con los criollos, con los inmigrantes, con las varias oleadas de inmigración, y eso es también lo que hace fuerte a un país. Miremos Europa. Europa está poniendo leyes restrictivas contra la inmigración. ¿Quién va a pagar la jubilación de los europeos en un par de años? No se dan cuenta que el aporte cultural es lo que hace precisamente la fortaleza de una sociedad. Y además nosotros somos mezcla. Somos profunda. Nuestro ser nacional es una mezcla. Desde los mapuches hasta los descendientes de alemanes, pongamos. Entonces, hay un relato que mezcla raza y clase, en el cual se margina a la gran mayoría de la sociedad argentina y es gente que cree que está bueno entrar en la OTAN, que debemos protegernos del fundamentalismo islámico, una visión de extremos, y precisamente no hay como una guerra para que se fije aquello de ellos y nosotros. Y eso además le permitiría a Milei ejercer el ordenamiento y la violencia y la represión internas. Puesto que, bueno, si estamos en guerra, justamente con los rusos, que además nos ayudaron en la guerra de Malvinas, por eso el neoliberalismo argentino siempre es traicionero. No hay que preguntarse si va a traicionar o no, sino a quién y cómo. Porque es un patrón de comportamiento. O es un comportamiento del patrón. No, este punto en verdad preocupa porque, claro, a ver, yo entiendo que Rusia tiene una paciencia, tiene un límite. Ya, ok, hasta cierto punto, lo que ocurrió hace algunos meses respecto a cómo el gobierno de Milei aborta la posibilidad
de que Argentina pueda aparecer como un socio importante de los BRICS. Rusia hasta ese punto lo entendió. Hubo un pronunciamiento bastante, creo yo, diplomático. Desde Rusia dijeron, bueno, se respeta la decisión tomada. Tal vez en un tiempo determinado entenderán quién termina siendo más beneficiado de este acuerdo. Fueron muy alturados, ¿sí? Pero Sí. ahora ya la cosa tiene otro tinte. Yo recuerdo, por ejemplo, Eric, lo que pasó con el señor Daniel Noboa, quien de una manera muy descarada se burlaba prácticamente del armamento ruso en Ecuador y decía, bueno, esta chatarra se la estaremos dando seguramente a Estados Unidos. En fin, pasará esto y no hay ningún problema. Pasaron días, 2 días más o menos, y Rusia se da cuenta y descubre que en el envío de bananas, plátanos, de Ecuador, había un mosquito que, diablos, no podemos definitivamente vender o comercializar con esto en nuestro país, señores amigos ecuatorianos, así que esto se termina acá. Daniel Noboa tuvo que retractarse, por supuesto. Y yo me pregunto, Eric, si es que esta paciencia de Rusia llegará a un punto en el cual exceda todo límite y hay una respuesta contundente contra, bueno, vamos a decirlo así, lamentablemente, contra el país, porque evidentemente Claro. esta decisión tomada por el gobierno va a involucrar a todos. ¿Tú crees que Rusia termine finalmente perdiendo la paciencia con este señor Javier Milei? Bueno, creo que los rusos son ajedrecistas, ¿no? Entonces tienen preparadas muchas jugadas con antelación. Milei no sabe jugar ni a las damas, por lo tanto siempre es instintivo, rápido, agresivo, el insulto reemplaza el argumento, etc. Por supuesto que las consecuencias serían catastróficas para la Argentina, porque por lo pronto nuestros gentleman farmers, nuestra oligarquía terrateniente, no recibiría más todo el abono y todos los nitratos que vienen de Rusia, que son los principales productores de fertilizantes. Así que bueno, ahí hay un temita. Otro problema es China, porque China, bueno, también tiene problemas con Milei. China ha dado mediante sucesivos swaps de moneda de RMBs con pesos, sin pasar por el dólar, una gran parte de las reservas argentinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si China dice, bueno, ahora quiero de vuelta mis reservas? Se terminó el swap. Entonces, esto se cae. El problema está en que también a nivel de la población argentina, la simpatía va hacia Rusia, va hacia China, no va hacia Estados Unidos. Estados Unidos nos gusta mucho el rock, nos pueden gustar las hamburguesas y toda la producción cinematográfica, y sus escritores, pero no es una cuestión de compromiso. Acá la cuestión de Malvinas está presente, veámoslo nada más que en las hinchadas. Las hinchadas de fútbol empiezan a cantar "La patria no se vende". Entonces, ahí hay un problema. Luego, creo que incluso en las Fuerzas Armadas, no tengo información, pero creo que incluso en las Fuerzas Armadas argentinas, la idea de ir a pelear con los rusos no es algo que levante mucho entusiasmo. ¿Qué diablos vamos a hacer ahí? Sí, sería una pésima señal, una locura de nuevo. Estamos hablando de esta posibilidad que debería ser, no debería existir esa mera hipótesis, pero lo estamos hablando en el sentido que Argentina va a comprar 24 F-16 de 50 años de edad. Eso es suficiente para que el Reino Unido esté tranquilo en las Malvinas, pero que los va a mandar a Ucrania. En ese caso las consecuencias van a ser muy graves. Milei le está haciendo un daño muy grave a la Argentina como nación, a los argentinos como sociedad, y después, si alguna vez ganamos las elecciones y lo merecemos, vamos a tener que empezar todo desde otro lado. Este tipo de crisis también tiene la ventaja de mostrar qué intereses defiende cada actor. Acá todo es claro. Todo está muy claro. Los que queremos la patria grande, los que quieren ser esclavos de la OTAN.
porque Estados Unidos no quiere socios, quiere aliados. No quiere aliados, quiere empleados. No quiere empleados, quiere esclavos. Solo admite eso. Y después, como bien mencionabas vos, si Trump de repente dice, bueno, no me interesa más Europa y me voy a dedicar a reindustrializar a Estados Unidos, que es una posibilidad, no sabemos cuán probable es, ¿cómo va a quedar Milei? Milei ya dijo que su subordinación a Estados Unidos es similar haya demócratas o republicanos. Ha viajado más al exterior y no ha visitado ninguna provincia de Argentina. Entonces, está claro, no está mal que Milei vaya a visitarlo a Zelensky. El problema está en que vuelva a la Argentina. Mejor que se quede allá. Que se quede de repente como voluntario, ¿no? Tal Bueno, vez. es Está en que la causa. el precio de la sangre se paga. Entonces, nuestros países ya lo han pagado muchas veces. No compremos conflictos ajenos y mi temor es que en la Argentina haya atentados de bandera falsa, de modo tal de decir, el enemigo nos ataca, el enemigo nos ataca. El enemigo está en las Malvinas, muchachos, y hay que recuperarlas de modo diplomático. Pero para recuperarlas de modo diplomático también hay que ser fuertes. Así que la OTAN es una decisión que ya se tomó en los 90, que demostró que no servía para nada y que solo nos trajo problemas. Así que frente a una decisión de tamaño y irracionalidad, solo podemos pensar que atrás hay dinero. Mucho dinero. Mucha plata, claro que sí, como ocurre en todos los conflictos. Eric, y tú hablaste hace un momento de un actor importantísimo en esta historia, porque el comportamiento de Milei tan agresivo, él, según lo dice, por una cuestión ideológica, porque él ve la política, obviamente, como si fuese, digamos, un juego, ¿no? De PlayStation, ¿no? Como si no hubiese capacidad de que te moriste y tienes la capacidad de revivir, como un videojuego, ¿no? Hay cosas que en política ocurren para las cuales, como tú dijiste, reestructurar o haber un punto de retorno es complicado. Y uno piensa en la relación con China. Yo me pregunto si es que para coronar esta actitud que ha tenido hacia los chinos, dijo en algún momento, recuerdo en alguna entrevista que fue muy viralizada, dijo, yo no hago negocios con comunistas. Le tiró una patada, según él, a los chinos. Tiempo después, una vez que asume el poder, tuvo que hacer reverencia y darse cuenta que estuvo errado. Pero uno se preguntaría, Eric, si es que este comportamiento que ahora mismo podríamos decir está renaciendo, este odio aparentemente de Milei a China, va a llevar también a consecuencias fatales en un tiempo corto. Unas consecuencias fatales, hablando, por ejemplo, de lo que ocurre con el SWIFT, hablando también lo que ocurre, con el swap, lo que ocurre también, por ejemplo, con acuerdos portuarios que fueron dinamitados. Entonces, tenemos muchas cosas que se van sumando. Va a llegar un momento incluso que Milei reconozca a Taiwán como un Estado soberano. O sea, ¿veremos ese nivel de locura de este señor? Bueno, por desgracia, no podemos evitar ninguna hipótesis. Lo cierto es que los chinos habían financiado 2 represas en la provincia de Santa Cruz, 2 represas de energía eléctrica, que Milei dejó de lado. Entonces ya estaba la plata. Pero no, como son los chinos, como son comunistas, entonces no hacemos negocios con comunistas. Digo, ese nivel de ideologizar la política exterior es realmente criminal y deja a trabajadores argentinos desocupados. Es decir, el daño ahí es inmediato. Y los chinos, que como los rusos tienen buena memoria, van marcando, y en un momento dado es posible que digan, bueno, ahora si te gusta tanto Estados Unidos, bueno, haz un swap con Estados Unidos. Anda a pedirle plata al fondo, al Banco Mundial, que no te la va a dar. ¿No? Por lo tanto, me parece que Milei no tiene los medios de sus ambiciones, pero eso lo reemplaza con violencia, simbólica y real. ¿No?
decir, de nuevo, dejando de lado los aspectos psiquiátricos, vamos a lo económico. Lo económico es, bueno, no hacemos negocios con China, entonces que vamos todos para Estados Unidos. Vamos a hacer como Europa, por fin, que no tiene más energía barata de Rusia y ahora tiene que pagar más cara a Estados Unidos. Vamos a hacer trato con Estados Unidos. Vamos a vender limones. Vamos a vender productos primarios. El río Paraná, que es un río muy importante en la Argentina, está totalmente concesionado, se llama hidrovía, y ningún puerto es nacional, ningún puerto es argentino. De vez en cuando se descubren unas 10, 15 toneladas de droga, claramente. Es por donde sale una parte importante de todo lo que es el narcotráfico. Pero es esta construcción de poder de sobreactuar para decir a Estados Unidos, miren, hacemos lo que ustedes quieran e incluso más. Entonces vamos a pelearnos con Rusia, vamos a despreciar a China y además odiamos a las mujeres, ¿no? Porque también tiene ese carácter misógino permanentemente. Entonces, al no haber una distinción entre lo público y lo privado en Milei, al no haber una distinción entre los deseos y la realidad, los resultados solo pueden ser catastróficos. Es decir, y los chinos hace 6.000 años que están ahí. Es tonto, no. Además, ¿cómo decir? Lord Palmerston, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores y luego primer ministro de Inglaterra en mediados del siglo XIX, decía, los países no tienen amigos, tienen intereses. Pero evidentemente ni eso aprendieron. De hecho, hoy en Argentina se pueden entrar $100.000 sin decir de dónde vienen. ¿Así? Hola, ¿qué traes? Traigo $100.000, pase usted. Bien, para el lavado, ¿no? Bueno, entonces, en esa búsqueda alocada de financiamiento, ¿hasta dónde llegará este personaje nefasto? Sí. Al mismo tiempo, si Milei existe es porque los demás partidos no hicieron su trabajo. Milei no cae de la nada. Es un punto importante, Eric, hay que reconocerlo, ¿no? Pero entiendo yo, estas apariciones, estos accidentes que ocurren en la política, desde luego, creo yo, servirán para, y esperemos, crear conciencia también en el electorado futuro y también, como dices tú y como mencionas, en cómo estructurar una idea de cara a los próximos comicios. Creo yo que encontrar una manera de capitalizar estos errores que va cometiendo Milei, o sea, Milei le ha hecho la tarea a la oposición, entiendo yo, salvo que este señor se le ocurra, respaldado por supuesto por sus amigotes del norte, ¿Sí? de América, atornillarse, ¿no? No sé si terminemos en un escenario como este, esperemos que no, pero el repudio de la gente ya se siente, el repudio se siente con este señor Javier Milei y en verdad tenemos que hablar también, insistimos, sobre quienes están involucrados en esta historia. Tú hablaste de Laura Richardson, esta señora. Sí. De hecho, voy a citar a Nicolás Maduro. Bueno, más que citar, pues lo parafrasearé, mejor dicho, porque no tengo ahora mismo las palabras exactas que utilizó, pero se refirió sobre un suceso muy reciente, lo ocurrido, por ejemplo, en la Embajada de México en Ecuador, ¿no? Esta autorización de Daniel Noboa para que las fuerzas policiales ingresen, prácticamente violenten y permitan el secuestro, que a todas luces fue de Jorge Glass. Y Nicolás Maduro decía, obviamente este señor Noboa ni siquiera tiene autorización, hasta para ir al baño pide permiso, y desde luego esta orden vino del norte. Justo la señora Laura Richardson estuvo de gira por América del Sur. Entonces este personaje, Eric, me gustaría hablar un poco de ella y de Estados Unidos en general. Vemos evidentemente en lo ocurrido con México y Ecuador una ruptura diplomática, no se esperaba menos. Llamó la atención, sí, por ejemplo, que el gobierno de Milei, bueno, no les quedaba de otra tampoco, no apoyase en esta aventura de Daniel Noboa. Hubiese sido quizás la cereza del pastel, ¿no? Parece que hay varios opositores venezolanos refugiados en la Embajada Argentina en Caracas. Y tiene sentido. No pueden decir está bien. Claro. Entonces, ¿qué hacen con ese
con esos escuálidos, ¿no? Por lo tanto, ahí hay siempre una duplicidad, un doble juego. Está claro que la general Richardson es la persona que viene a poner en orden a América Latina, a dejar los populismos y a apoyarse en personajes como Milei. Bueno, entonces, ¿qué queremos? ¿Que la Argentina sea una dependencia del Comando Sur? Bueno, a los que les guste, pues que se vayan a vivir a Florida. A los que no nos gusta, pues nos quedaremos en nuestra América. Y trataremos de forjar nuestro destino común. Pero si consideramos lo que fue el ataque a México, entrar a una embajada es lo mismo que invadir el territorio. Eso no lo hizo Pinochet en Chile, no lo hizo Videla en Argentina. Es decir, máxime que México, en el golpe de 1973 contra Salvador Allende en Chile, se portó muy bien y recibió un montón de refugiados a los cuales Pinochet le tuvo que dar el salvoconducto. No se les ocurría, además los hubieran recibido tiros los mexicanos. Me consta, por mi padre en esa época, bueno, otro día hablaremos de eso, pero México siempre fue una tierra de asilo para todos nosotros. Y entrar ahí, demostrar que no hay más derecho de asilo en las embajadas, que es un logro del liberalismo clásico, el derecho de asilo, demuestra que estos neoliberales no respetan ni siquiera las reglas que ellos mismos establecieron. Y esa es la marca de los imperios decadentes. Entonces, la general Richardson viene a poner todo en orden, a decir pueden invadir embajadas, no hay límites, no hay líneas rojas. Entonces, hay una violación del derecho internacional, del derecho de gentes. Todo se vale. Volvemos a una situación hobbesiana, o descrita por Hobbes, la guerra de todos contra todos, el hombre lobo del hombre, y eso tan parecido que tanto le gusta a Milei que él cree que se llama libre competencia. Tal cual, Eric. Es impresionante. Lo que has expuesto, en verdad, demuestra un detalle que no habíamos observado, que es verdad. Es verdad. Claro, hace poco tuvimos esta intención de parte del gobierno de Milei de enviar los gendarmes a su embajada en Venezuela, ¿no? Sí. Obviamente una negativa muy marcada por el gobierno de Nicolás Maduro, que insistimos, y tú lo has recalcado, lo has mencionado, no cometió la locura que ha cometido Daniel Noboa de asaltar la embajada. Si Maduro llega a hacer eso, inmediatamente la cuarta flota, la quinta flota, la séptima flota, ¿cómo se viola el derecho internacional? Ese es un detalle no menor. La reacción de los medios de comunicación, Aire, que es importante hablar de esto porque vivimos en una era en la cual las redes sociales y hay plataformas como YouTube y otras más que dan un nuevo impulso a la información que el público consume, ¿no? Los medios tradicionales, en cambio, mantienen, pareciese, un mismo libreto. Y a mí me ha sorprendido el cómo se ha reaccionado a raíz de la decisión tomada por Noboa, de algunos medios de comunicación, de varios medios de comunicación, y una tibieza muy marcada en algunos puntos, ¿no? Casi no hablando de Daniel Noboa, sino hablando de Ecuador específicamente. No fue Noboa. Claramente, cuando se escucha una crítica, por ejemplo, al gobierno venezolano, es muy común, te lo digo yo que vivo en Perú, que aparece el nombre Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, y Maduro es el diablo, es malísimo y es un demonio, ¿no? Igual con Rusia, ¿no? Vladimir Putin, el anticristo. Lo que ha pasado con Noboa fue sencillamente una decisión de Ecuador. De hecho, la OEA sacó un comunicado, yo recuerdo muy claro, tengo buena memoria, gracias a mis padres por haberme ayudado mucho en eso, inculcado mucho la memoria. Yo recuerdo claramente que la OEA, en sus críticas constantes a Venezuela, hablaban con nombre y apellido, decían Nicolás Maduro. Hablaron hace poco de fascismo. Dijeron, las actitudes fascistas de Venezuela ponen en peligro a la Guyana y el tema del Esequibo no puede generar un conflicto entre las partes. Lo que ha pasado, en cambio, en Ecuador ha sido tomado como una declaración y un llamado al diálogo. La OEA dijo,
señores, pasó lo que pasó, pero hay que dialogar. Mira. Es importante la paz, hay que dialogar. Prácticamente dijeron hay que voltear la página y aquí no pasó nada, ¿no? Dense la mano y aquí no pasó nada. Sí, entraron a la Embajada de México, se llevaron a Jorge Glass, maltrataron al señor Canseco, lo humillaron. Es una gravedad inimaginable. Imagínate, o sea, No, Eric, tú que has, digamos, tú por ejemplo, que tienes esta experiencia en la política, ¿no? Que has sido enviado como un embajador de Argentina a Francia. Este detalle, wow. Sí, pero no se les, los franceses no se les ocurriría, espero por el Exacto, momento, invadir una embajada de otro país, y si uno tiene exacto. la responsabilidad política, deja la vida ahí, porque estás Ese es el defendiendo tu punto. territorio. Tu mirada como Y no se embajador, discute. tu mirada, Eric, que fuiste embajador, No, pero uno llama. ¿qué se te vino a la mente cuando te enteraste de esta No, es noticia? una aberración. Como dije, ni Pinochet ni Videla hicieron eso. Es una obligación flagrante, es una invasión al territorio mexicano. Es como si hubieran mandado soldados a invadir México. No se puede. Eso es territorio mexicano. Porque si no, las relaciones internacionales serían imposibles. ¿Por qué entonces mañana no invadir la embajada de Gran Bretaña? ¿No? O tal cosa o tal otra. Pero ahí lo principal es efectivamente el contacto, el diálogo, pero el diálogo político, el diálogo en serio. Digo, ustedes no pueden hacer esto. Ya lo habían hecho con Assange, ¿no? Recordamos que le quitaron la nacionalidad, entonces dejaron que la policía entre. No, la policía inglesa no puede entrar a otra embajada, al territorio de una embajada. Lo que pasa es que en esta comparación entre Noboa y Milei, hay que reconocer que Noboa tiene ventajas, porque Noboa es un presidente bananero que tiene bananas, puesto que es empresario del sector. En cambio, Milei es un presidente bananero que ni siquiera tiene bananas. Así que, pobre hombre. Volviendo a la seriedad, es extremadamente grave. Todo el derecho internacional está en discusión. Es la imposición de un hecho consumado, de una relación de fuerzas, es decir, no me importa, es un delincuente, entonces yo voy y lo saco. Bueno, México tiene que evaluar si le da el asilo o no. Y si le da el asilo, esa persona es intocable. De hecho, cuando vos hablabas del tema de Nicolás Maduro, el anticristo, o Putin, el diablo, en Chile, el presidente marxista, Salvador Allende. Siempre el presidente marxista, Salvador Allende. Pero nosotros, ¿por qué no ponemos el genocida internacional Henry Kissinger, tal cosa? ¿No? Pero ese machaqueo permanente de los medios, frente al cual, por supuesto, Prensa Alternativa nos ofrece un lugar de crítica, porque también podemos criticar desde nuestro punto de vista a los que creemos nuestros líderes. Decimos, bueno, no, Maduro mejoraría esto o aquello. Tenemos espíritu crítico, pero lo que no admitimos es esa violación flagrante. Decir que Maduro es fascista es una tontería profunda, digo, demuestra la ignorancia de la persona que lo profiere. No. ¿Cómo? Finalmente. Luis Y sí, Almagro, digo, porque ¿no? el fascismo es la expresión violenta del capital concentrado. Eso es lo que pasa. Y se busca un chivo emisario. Pueden ser los judíos, pueden ser los obreros, puede ser cualquiera. Pero se lo acusa, de modo gratuito y sin pruebas, de todos los males. Y sobre todo podemos tener fascismo expansivo o colonialista como el de Alemania o el de Italia, podemos tener fascismos tranquilos como el de Franco o el de Salazar en España y en Portugal, podemos tener fascismos latinoamericanos, que lo sufrimos durante mucho tiempo, y bienvenidos a la Argentina, el fascismo del siglo XXI, un fascismo digital y dependiente, para nada nacionalista, racista, misógino. Por eso esperamos que al menos lo que estamos pasando los argentinos pueda servir de experiencia para los demás países. Desde luego, y es importante, por eso, Eric, estas conversaciones ayudan mucho, creo yo, a concientizar a la gente. Espero también. Mira, Eric, yo quisiera redondear esta conversación Sí, por favor. con una reflexión de lo que hablamos inicialmente. Esta locura
en la que se ha convertido el señor Javier Milei y su gobierno, y este acercamiento como socio global, ¿no? El término socio global está engolosinado él con esto. ¿Qué reflexiones compartirías con nuestro público a propósito de esto? Además de todas las infinitas cosas que tenemos en común, peruanos y argentinos, somos los únicos dos países que compartimos un héroe nacional, don José de San Martín. Y San Martín nos dijo, cuando la patria está en peligro, todo es posible para defender, todo es necesario para defenderla. Esa patria no son únicamente los símbolos, no son las banderas, los himnos, los uniformes, que son importantes, por supuesto, pero también es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro como pueblos. Entonces nosotros que tenemos la suerte de compartir una figura tan estupenda, creo que tenemos que seguir el ejemplo, pensar en las experiencias que se dan en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, que son inspiradoras, cada cual a su modo, de su manera, pero que no, citando a los liberales clásicos, para terminar, diría que cuando el gobierno se rebela contra la Constitución, el derecho a la resistencia es una posibilidad. Y eso es lo que estamos haciendo en Argentina, resistiendo. Excelente. Muchas gracias, Eric, por este comentario. A ustedes, a ustedes. Siempre vamos a valorar mucho tu aporte. Desde luego, yo siempre recalco el hecho de que puedas darnos esta mirada a través de tu trayectoria, tu experiencia, una persona con autoridad para hablar de esto, y creo yo que eso es lo importante, queridos amigos. Agradecemos a Eric de parte del equipo de Prensa Alternativa y también de parte de nuestros suscriptores, quienes te siguen también fielmente, Eric, cada vez que te tenemos en nuestro programa. Para nosotros es un honor, un privilegio, y esperemos afrontar con optimismo lo que se viene. Sé que es difícil, sé que es duro, no es fácil, no es sencillo, eso lo sabemos. Yo, Eric, que he vivido en Perú, te digo que a veces es así, que tienes que, desde luego, y te lo digo porque tenemos una sociedad que quizás tardó mucho en comprarse el pleito. Yo eso es algo que yo admiro mucho de los argentinos, ¿no? Ese nivel de conciencia, y en verdad entiendo yo, ahora espero, han podido abrir los ojos y darse cuenta el nefasto gobierno que tienen, y que esperemos se traduzca en un futuro inmediato, pero yo recalco mucho esto y hago énfasis que en Perú es algo que ha costado mucho en los últimos años. Se ha concientizado mucho más a la ciudadanía, es verdad. Herramientas hay, plataformas hay para que se informen, para que sepan, desde luego, con mucho respeto siempre, de qué lado deberían estar en base, con la idea, con la convicción de poder tener por fin un cambio en sus vidas. Es importantísimo eso. Te doy las gracias nuevamente, Eric. No, Espero favor, tenerte nuevamente en nuestro espacio, que sería gratísimo, como siempre lo digo. Y por fin nos debíamos esta conversación sobre la Argentina, que es tan importante. La autopsia de la Argentina. Autopsia. Esperemos, vengan tiempos mejores, querido Eric. Te agradezco Claro. nuevamente. Público de Prensa Alternativa, ya lo saben. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Comenten, compartan, denle me gusta, que es totalmente gratis y que ayudaría mucho a que sigamos llegando a mucho más público, a mucho más gente. Me despido. Mi nombre es Enzo Enchante, agradeciendo nuevamente a Eric Calcaño, una institución, y estaremos seguramente en contacto muy pronto. Hasta la próxima.